Estamos en el día número 3 de nuestra jornada de 40 días de oración y ayuno y queremos agradecer como familia pastoral a cada uno de ustedes que se ha incorporado a este proyecto. Gracias por dedicar un espacio y unirse a nosotros en este tiempo de intercesión por la iglesia. Si bien es cierto, reconocemos que es Dios a través de cada una de nuestras vidas que puede hacer posible su obra, y este tiempo que estamos dedicando a la oración sin duda va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. El día número 3 tiene como título en el devocional El muro del arrepentimiento, y estaremos tomando los versículos 6 y 7 del libro de Nehemías en el capítulo 1. Espero que ya estés leyendo este libro de Nehemías y vamos a estar orando con esta palabra en base a lo que estamos aprendiendo de él, leyendo en estos versículos, y Dios va a hablar a nuestra vida. Quiero leer lo que dice Nehemías 1, 6 y 7. Dice así: Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que de día y de noche ora a favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Estas son las palabras que dice Nehemías cuando él comienza la oración que empezamos a leer el día de ayer, oración que hace Nehemías después de haber escuchado la noticia acerca de lo que está pasando con las personas que quedaron en Jerusalén y aquellos que estaban regresando del cautiverio. Entonces él escucha la noticia y él responde a esta noticia de esta manera, haciendo esta oración. De esta oración aprendemos mucho, pero antes me gustaría compartir John Charles Ryle, que fue un obispo evangélico de la orden anglicana. Él dijo estas palabras: si no se habla de la profunda pecaminosidad del hombre y sobre la culpabilidad del pecador, de poco sirve invitar insistentemente al pecador para que venga a Cristo si éste no ha comprendido la razón por la cual debe venir a Él. Estas palabras tienen mucho significado en torno a lo que estudiaremos el día de hoy, ya que tiene que ver con la convicción de pecado en el corazón de cada persona a fin de que pueda acercarse a Dios. La plataforma de nuestra cercanía a Dios es la conciencia de nuestra condición. Déjame te comparto esto. Pensar que ya no somos tan malos es una trampa que nuestro enemigo sabe usar para cauterizar nuestra mente, haciéndonos insensibles al pecado. Por eso estas palabras de Ryle son muy importantes, porque realmente es la conciencia de nosotros que tenemos, nuestra conciencia de nuestra condición, la que nos lleva a acercarnos a Dios. Si yo no me veo como pecador, si yo no me veo como una persona que necesita de Dios, si me siento autosuficiente, si confío en mis fuerzas, entonces yo no puedo acercarme a Dios. Podemos decir algo. Podemos decir que es la concientización de mi verdadera identidad la que me lleva a rendirme a los pies de Cristo Jesús. De modo que cuando tú y yo no estamos rindiéndonos a Dios es porque estamos pasando por alto nuestra verdadera condición delante de Dios. Y empezamos a creer que somos suficientes, empezamos a creer que podemos por nosotros mismos. Y no es así. Esto es la trampa del enemigo. Él te hace creer que ya no eres tan malo como lo eras antes. Pero te digo algo, Dios necesita que cada día nosotros seamos conscientes de nuestra condición para acercarnos a Él. Y en estas palabras de Nehemías que hemos leído el día de hoy, Nehemías está siendo consciente de su condición. Más allá de todo lo que estaba pasando, Nehemías voltea a ver su condición, a verse a sí mismo en torno a todo lo que estaba sucediendo. Es hasta que no nos vemos a nosotros mismos en medio de lo que pasa que podemos ser conscientes de nuestra condición y acercarnos a Dios. Podemos decir que el pecado es el principal factor en nuestras vidas que nos aleja de Dios y de sus propósitos. Siempre el pecado que acumulamos, aquel pecado consciente o inconsciente, es lo que va a determinar nuestra cercanía con Dios. El pecado será algo que nos aleje de Dios,
Pero te digo algo, también puede ser algo que nos acerca a Dios, porque cuando yo soy consciente del pecado que hay en mí, entonces vengo en arrepentimiento a Él. Pero cuando no soy consciente, me envuelvo en el pecado y Satanás cauteriza mi mente y hace un corazón duro en mi vida, y entonces me alejo de Dios creyendo que no necesito tanto de Él, o creyendo que lo que vivo no es suficiente para que yo me acerque a Dios. El mayor pecado de un hijo de Dios podemos decir que no es el mal que ha dejado de hacer, porque muchos de nosotros quizás ya no hacemos las cosas que hacíamos antes. El mayor pecado es el bien que estamos evitando. Podemos decir que el no vivir de la manera en que Dios espera que vivamos, haciendo las cosas que Él desea que hagamos, para la cual Él nos ha llamado, nos hace vivir fuera de su plan y de su propósito. Ahora, tomemos este punto de partida. Todo avivamiento en la vida de cualquier persona, en la vida de cualquier iglesia, es precedido por un genuino arrepentimiento. ¿Quieres que Dios bendiga tu vida? Queremos que Dios bendiga nuestras familias. Queremos que Dios bendiga nuestra iglesia. Entonces necesitamos algo insistentemente. Necesitamos experimentar un genuino arrepentimiento, porque es hasta que tú y yo experimentamos ese genuino arrepentimiento que Dios comienza a avivar su obra en nosotros y a través de nosotros. Es hasta que nos ponemos a cuentas con Dios y tomamos decisiones sobre nuestra vida, de qué voy a hacer respecto a mi actitud, respecto a lo que estamos viviendo, qué voy a hacer yo. Es hasta entonces que Dios viene a nosotros y Él restaura nuestra vida y nos incorpora nuevamente a su plan. El arrepentimiento tiene como objetivo principal el ser incorporados al plan y a la obra de Dios. Y te digo algo, nosotros necesitamos ser incorporados a la obra de Dios. Independientemente de quién se involucra o no se involucra, tú y yo necesitamos ser personas que están viviendo en el plan de Dios. Como Nehemías, que a pesar de la situación que vivía, estaba esforzándose por querer ser usado por Dios. Déjame te comparto esto. Nehemías asumió su responsabilidad delante de Dios por el proceder de su pueblo. No esperó a que su pueblo se arrepintiera. Nehemías asumió su propia responsabilidad como hijo de Dios de interceder por el pueblo. Y nosotros, a través de estos 40 días, necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Pero no solamente por nosotros, sino por aquellos que están desanimados, por aquellos que están desalentados, por aquellos que han dejado de servir. Nehemías se vio a sí mismo como él era realmente. No justificó su condición por causa de las pruebas que él estaba viviendo y buscó el perdón de Dios. Y te digo algo, muchas veces es fácil justificar nuestra condición. Estamos pasando por un tiempo complicado y es fácil voltear a nuestro entorno y encontrar culpables. Estoy desanimado por culpa de... Todas las personas lo podemos hacer. Incluso quiero confesar que he visto que muchas personas justifican su desinterés por Dios, su apatía hacia el servicio de Dios, hacia su comportamiento de infidelidad delante de Dios, diciendo, estamos pasando por un tiempo difícil. Ahora, Nehemías no hizo eso. Nehemías no justificó su responsabilidad delante de Dios por lo que estaba viviendo. Tú y yo tenemos que dejar de justificarnos. No podemos decir, bueno, Dios sabe que hoy no puedo. Dios sabe que en este tiempo no puedo hacerlo por lo que estamos viviendo. Tú y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y a través de estos 40 días nosotros queremos asumir esa responsabilidad, como lo hizo Nehemías, y no justificar, decir, es mi relación con Dios lo que importa. Es mi compromiso delante de Dios. Y cuando tú y yo asumimos nuestra responsabilidad, entonces es más fácil voltear a nuestro entorno y ver a aquellas personas que están en necesidad. Ahora, hablando un poquito acerca de la oración de Nehemías. Nehemías tenía en su mente la presencia de un Dios justo. Ese era el Dios de Nehemías. El día de ayer leímos el versículo 5. En el versículo 5 Nehemías dice esto: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Ahora, fíjate que no dijo amoroso, protector, cariñoso. Fíjate que vino a la mente de Nehemías cuando él escuchó la respuesta acerca de lo que pasaba con las personas que habían vuelto del cautiverio y los que habían quedado en Jerusalén. Él dijo: sirvo a un Dios fuerte, grande
y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esta declaración de fuerte, grande y temible habla de la justicia de Dios. Nehemías entiende que solo una cosa explica la condición de su pueblo. Esa cosa se llama pecado. Entiende que Dios es justo y que en su justicia no puede ser burlado, pues es fuerte, grande y temible. Ese es el Dios de Nehemías. Él entiende que detrás de todo lo que está viviendo el pueblo es la justicia de Dios obrando. Y qué difícil es esto, ¿verdad? Qué difícil es cuando tenemos que voltear a nuestro entorno y ver que lo que estamos viviendo viene como consecuencia de algo que quizás nosotros hicimos. Pidamos a Dios que Él nos muestre qué es lo que hicimos o qué es lo que dejamos de hacer para que venga un avivamiento a nuestra vida. Preguntémosle, ¿habrá algo que dejamos de hacer? ¿Habrá algo que no hicimos, que no hemos hecho, que tiene nuestra vida como familia o personalmente desanimada, poco involucrada, que tiene a la iglesia apática? ¿Habrá algo? Porque este tiempo es un tiempo para confrontar nuestra realidad. Este es un tiempo donde tenemos que confrontar nuestra vida. Durante estos 40 días, Dios va a estar confrontando nuestra vida y hoy Él necesita hacerlo. Él lo ha hecho con nosotros como familia pastoral. Y es tiempo de decirle, Señor, reconocemos nuestra condición. Tú eres justo, eres grande y temible. La justicia de Dios debe ser uno de nuestros fundamentos más importantes en nuestra fe. Estamos tan acostumbrados a escuchar del amor de Dios y nos cautiva tanto que muchas veces olvidamos un aspecto tan importante de Dios como lo es su justicia. Nos gusta que se nos hable bonito, que se nos expliquen las partes buenas de Dios que consideramos como su amor, su misericordia, su gracia sobre nosotros. Pero muchas veces olvidamos que en su naturaleza Él también es justo. No nos gusta que se nos predique de la justicia de Dios, pero hoy Nehemías nos hace voltear a ver la justicia de Dios. Y escucha esto, cuando transgredimos la santidad de Dios, siempre habrá algún tipo de consecuencia. Dichas consecuencias se vuelven el testimonio más importante de que servimos a un Dios santo. Si bien es cierto, Dios está dispuesto a perdonar, Él es perdonador, pero también es justo. De modo de que si yo estoy viviendo o abrazando alguna actitud pecaminosa y cuando Dios me llama a arrepentimiento, no me arrepiento, no cambio mi proceder, entonces tendré que lidiar con las consecuencias. Dios te perdona y Dios está dispuesto a restaurar, pero muchas veces en nuestra vida se quedará alguna consecuencia. Y lo que está viviendo Nehemías es consecuencia de la justicia de Dios. Lo que está pasando en el pueblo, él entiende que es consecuencia de que el pueblo ha fallado delante de Dios. Escucha esto, ser conscientes de la santidad de Dios promueve en nosotros un genuino arrepentimiento. Solo hasta que somos conscientes de su santidad. Y permíteme recordarte algo el día de hoy. Servimos a un Dios grande, fuerte y temible, que no deja impune ninguno de nuestros pecados contra Él. Ese es el Dios al que servimos. Es el Dios que nos ama, pero Él es el Dios fuerte, grande y temible, que no pasará desapercibido nuestra apatía, nuestra indiferencia, nuestra infidelidad. Él es fuerte, grande y temible. Cuando Cristo murió en la cruz, no solamente nos dio testimonio del amor de Dios, principalmente nos dio testimonio de la justicia, de que el pecado se tiene que pagar. Y ciertamente Él murió para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero si tú y yo no nos arrepentimos de ellos, ese pecado traerá una consecuencia sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestra familia y sobre la vida de la iglesia. Déjame ir a otro personaje que también vivió en la misma época que Nehemías. Él fue Daniel. Ambos, aunque vivieron en diferentes tiempos, compartieron esto. Ellos fueron parte de este mismo cautiverio. Y conocemos la historia de Daniel. Ahora, fíjate cómo ora Daniel, porque Daniel tiene una oración donde precisamente nos enseña esto. Daniel capítulo 9, versículo 2. Voy a leer toda esta oración. Dice, en el año primero de su reinado, yo Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse de las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego y en ayunos, cilicio y ceniza.
Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, fíjate lo que dice: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, dice Daniel, y nuestra la confusión de rostro, en otras palabras, la vergüenza, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en toda la tierra donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Versículo 8 dice: oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, la vergüenza, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, y aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros mediante sus siervos los profetas. Si pusiste atención en esta oración que también hace Daniel en el mismo tiempo, Daniel habla del contraste entre la vergüenza que estaba viviendo el pueblo y las promesas de Dios. Estaban en vergüenza porque se habían rebelado contra Dios. Y Daniel lo entiende. Daniel sabe que es la rebelión del pueblo lo que Dios está juzgando. Como consecuencia de ello, están viviendo un tiempo complicado. Ahora, tanto Nehemías como Daniel nos enseñan que todo avivamiento y toda restauración es precedida por un genuino arrepentimiento. No hay avivamiento y no hay restauración hasta que no hay un genuino arrepentimiento. Y Dios empezó a levantar personas como Daniel. Dios empezó a levantar personas como Nehemías para pedir perdón, a fin de que la obra de Dios continuara cumpliéndose. Déjame compartirte esto: si nos mantenemos en obediencia a Dios, Él responde siempre con bendición. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero si dejamos de cumplir aquello para lo cual hemos sido llamados, dejaremos de tener su respaldo. Eso es lo que nos enseña el contexto bíblico. Dios busca nuestro arrepentimiento para bendecirnos. Ese es el mensaje el día de hoy en el devocional. Dios busca nuestro arrepentimiento. Dios busca tu arrepentimiento para que Él bendiga tu vida, para que Él bendiga tu familia. Dios busca tu arrepentimiento, mi arrepentimiento, para que Él bendiga nuestra iglesia. Dios busca nuestro corazón contrito, humillado. Él busca que estemos delante de Él reconociendo lo que somos. Nehemías ayunó y oró por varios días, expresando su tristeza por el pecado de Israel y su deseo de ver a Jerusalén como un centro de adoración al único Dios verdadero. Ahora, nosotros que hemos aceptado este desafío, ustedes que han aceptado este desafío con nosotros, estamos ayunando por nuestra iglesia. Es tiempo de pedir perdón a Dios por aquellas cosas que hemos dejado de hacer, por aquellos pecados que se han infiltrado en nuestras vidas, conscientes o inconscientes. Recuerda que pecado no solamente es hacer lo malo, pecado es dejar de hacer lo bueno. Y Dios sabe la verdad, Dios sabe lo que hemos dejado de hacer. Deseamos que nuestra iglesia sea un lugar de testimonio del Dios verdadero. Por lo tanto, tú y yo necesitamos orar que Dios promueva el arrepentimiento. Permíteme compartirte algunos aspectos de la oración eficaz que vemos tanto en Daniel como en Nehemías. La oración eficaz tiene por lo menos 5 partes importantes. Número 1, alabanza. Así que durante estos días que estés orando y ayunando con nosotros, alaba al Señor. Toma tu primer tiempo para alabar a Dios. También el segundo elemento es la acción de gracias. Estos 40 días demos gracias a Dios porque su misericordia nos alcanza y nos rodea. El tercer elemento es lo que estamos hablando el día de hoy, el arrepentimiento. Cada día durante estos 40 días, Dios empezará a revelarnos pecados por los cuales tenemos que pedir perdón. Así que digámosle: Señor, aquí estoy.
Perdónanos. El cuarto elemento es la petición. Dios nos permite que expongamos nuestras necesidades. Así que aprovechemos estos 40 días para hablarle de necesidades, tus necesidades, las necesidades de tu familia. Pero no olvidemos que el motivo de estos 40 días son las necesidades de nuestra iglesia. Estamos orando por el lugar que Dios establecerá como testimonio. Él puede hacerlo. Unámonos en esta oración. Pero hay un quinto elemento muy importante y este es el compromiso. Cada vez que tú ores, Dios te estará llamando al compromiso. Así es de que no evadas esto, no rehuyas al compromiso. Si hay algo que Dios va a hacer por medio de ti, permite que lo haga. Deja que Él sea Dios y que Él nos lleve a hacer lo que Él desea hacer. Ahora, toda oración sincera como la que leímos en Nehemías y en Daniel nos puede ayudar a tres cosas importantes. Nos puede ayudar a ver mejor cualquier problema que estamos enfrentando, porque cuando tú y yo oramos, Dios cambia nuestra perspectiva de los problemas. Así que durante estos 40 días vamos a ver mejor, queremos ver mejor la situación que estamos enfrentando, tanto personal, familiar y como iglesia. Así que pidamos que Dios nos ayude a ver mejor nuestras circunstancias, pero también nos permite ver mejor el poder de Dios, porque Dios responde a la oración. Yo estoy convencido de que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo durante estos 40 días. Yo espero que Él haga algo en mi vida durante estos 40 días. Lo necesito y yo sé que tú también lo necesitas. Y tercer punto es que nos permite ver mejor el trabajo que nos corresponde a cada uno. Así que durante estos 40 días Dios te va a empezar a mostrar cuál es tu parte en su plan perfecto. No rehuyas a ello, deja que lo haga, porque si Él te llama a algo, Él te va a bendecir. Permíteme terminar diciendo, ¿habrá alguna área en tu vida donde necesites rendir cuentas a Dios? ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Hay algo que has hecho que a Dios no le agrada o algo que has dejado de hacer que Dios está pidiendo de ti? Hoy es tiempo de orar por ello. Quiero pedirte que hoy tomemos 3 peticiones como punto de oración. Primero, oremos que el Espíritu Santo ponga en nosotros plena convicción de pecado. Dios necesita trabajar en nosotros porque hay áreas en nuestra vida donde hemos dejado de ver el pecado. Nos hemos acostumbrado a él, lo hemos hecho parte de nuestra identidad. Hay áreas en nuestra vida donde no hemos dado el control a Dios. Ayer en nuestro estudio de grupo pequeño precisamente se nos compartía sobre eso. La hermana Laura nos compartía sobre áreas de nuestra vida que a veces no le hemos dado el control a Dios y todos las tenemos. Yo creo que en estos 40 días Dios te va a mostrar áreas en tu vida donde Él no es rey. Decimos que Él es rey, pero Él no es rey. Aún ahí tenemos el control nosotros, no le hemos cedido el control a Dios. Puedo tener salvación y no vivir bajo el señorío de Cristo. Y en estos días Dios va a hablar sobre eso a nuestra vida. Oremos que el Espíritu Santo nos revele aquellas áreas donde Dios quiere trabajar, tanto a nivel personal, familiar y como iglesia. La segunda petición, oremos que Dios nos permita construir un lugar donde se predique y promueva el genuino arrepentimiento, donde cada persona entienda el valor del sacrificio de Cristo a nuestro favor y en respuesta a ello viva de una forma que exalte su nombre. Y oremos finalmente que Dios respalde cada una de nuestras vidas para ser parte en la edificación de ese lugar. Dios puede hacerlo, no tengamos temor, Él puede hacerlo. Permíteme orar. Amado Padre, gracias por este tiempo de 40 días en el cual Tú estarás hablando a nuestra vida. Queremos buscar Tu dirección, queremos buscar Tu rostro para poder ver con claridad los planes que Tú tienes para cada uno de nosotros, para nuestras familias y también para Tu obra. Hoy queremos pedirte que podamos ser sensibles a nuestra condición, que Tu Espíritu Santo ponga en nosotros convicción de pecado, a fin de entender aquellas áreas de nuestra vida donde no estamos siendo fieles a Ti. Danos el valor y la fortaleza para tomar decisiones en ella. Y como iglesia, ayúdanos, Señor. Oramos por un lugar donde se predique el arrepentimiento, donde cada persona entienda su condición delante de Ti y puedan valorar el sacrificio de Tu Hijo Jesús por nosotros. Concédenos ese lugar, un lugar de testimonio que trascienda las generaciones, que cuando no estemos ya nosotros, ese lugar siga brillando para que otras personas vengan y se acerquen a Ti y mantengan viva la esperanza. Pero también oramos por nuestra parte en esto que Tú vas a hacer. Muéstranos cuál es nuestra parte.
¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Cada uno, muéstranos para poder ser obedientes a ti. Gracias por este tiempo de 40 días y cada persona que ha tomado este desafío el día de hoy. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén.